Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una crónica familiar que, la verdad, nos ha parecido fascinante. Sí, Es un texto titulado Cronología de la familia Aguilar, y es un relato muy personal contado por un hijo sobre su padre. y es de esas historias que a primera vista parecen sencillas, ¿no? La historia de una familia más. Pero cuando rascas un poco, te encuentras con una decisión que es el motor de todo, que lo cambia absolutamente todo y para siempre. Totalmente. Porque la misión que nos hemos marcado hoy es entender precisamente eso, que lleva a un hombre, con tierras, con respeto, con una vida hecha. Que lo tenía todo en teoría. Exacto. ¿Qué le lleva a meter a su familia en una carreta y desaparecer de su pueblo para empezar de cero en un sitio mucho más duro? Y la clave, que ya la adelantas, es que no lo hace por dinero. Para nada. Lo hace para huir de algo mucho más intangible, un veneno social. Exacto. Vamos a analizar cómo esa decisión de un solo hombre, de Domingo Aguilar, no fue solo un acto de supervivencia, No, fue un acto de fundación. Cómo al cortar con un pasado de rencor, creó un futuro que hoy, décadas después, cuenta con más de 150 personas. es una locura. Es una historia de lo que se gana cuando te atreves a perderlo todo. Pues venga, vamos al lío. Para entender el sacrificio, primero hay que entender el punto de partida, ese nuevo hogar al que llegaron, porque el texto nos pinta un cuadro bastante crudo, ¿eh? Durísimo. Nos sitúa en Tlaxcala, en México, y es un lugar que el narrador describe con un contraste muy potente. Sí, Habla de veranos suaves y cálidos, agradables, pero luego llegan los inviernos y, cito textualmente, el frío cala los huesos y la neblina lo cubre todo. o sea que no es un paraíso precisamente. Para nada. Es un entorno hostil. A nivel climático, desde luego. Y no solo climático. A nivel de oportunidades, también. La prioridad absoluta era el campo. El trabajo físico. Claro, los estudios eran un lujo. Nos cuenta que la única escuela en el pueblo al que llegaron, Francisco Villa, era de primaria. Si querías seguir, tenías que buscarte la vida fuera. Es un escenario de pura supervivencia. Totalmente. Y ese es el telón de fondo. Una vida de lucha contra los elementos, de escasez, de pocas perspectivas más allá del jornal. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene la primera gran paradoja de esta historia. ¿Sí? Por dura que fuera esa vida, para la familia Aguilar era infinitamente mejor que la que habían dejado atrás. Es increíble. Eligieron la lucha contra la naturaleza y la pobreza antes que la lucha contra otros seres humanos. Es que aquí es donde a mí la historia me explota en la cabeza. Porque uno piensa en emigración y piensa en alguien que no tiene nada y busca una oportunidad. Claro, es lo lógico. Pero el caso de Domingo Aguilar es justo el contrario. El texto dice que en su pueblo natal, San Felipe Teotitlán, era el más respetado. El más respetado. Tenía tierras, tenía medios, no era un don nadie, era alguien importante en su comunidad. Precisamente. Era un hombre con estatus, con una seguridad material. Podría haberse quedado allí, vivir cómodamente y legar sus tierras a sus hijos. Tenía todo lo que, en teoría, define el éxito en una sociedad rural de la época. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué demonios lo dejas todo? ¿Por qué? ¿Por qué cargas una carreta con 4 cosas, subes a tus 6 hijos y te vas para no volver jamás? A primera vista, no tiene ningún sentido. No tiene sentido económico, que es a lo que estamos acostumbrados a pensar. Claro. Pero la razón que da el texto es de una fuerza brutal y nos saca por completo de esa lógica. Cito otra vez. La decisión fue para liberar a la familia de un ambiente hostil, donde los rencores y las venganzas entre familias acababan en tragedias. O sea que el aire estaba envenenado. No huía de la pobreza, huía del odio. Exacto. El texto no entra en detalles, pero podemos imaginarlo, ¿no? Esas rencillas de pueblo que se heredan, disputas por lindes, por honor. Que acaban a navajazos una noche de fiesta, un ciclo de violencia del que es imposible escapar si te quedas. Imposible. Es una violencia social, no estructural, un cáncer que va minando a la comunidad desde dentro. Y Domingo se da cuenta de que no puede proteger a sus hijos de eso. Es que esa es la clave. Puede construir muros más altos, comprar más tierras, pero no puede cambiar la mentalidad de sus vecinos. ¿No? Se da cuenta de que el capital más importante que puede legarles no son sus hectáreas, sino un entorno de paz. Y por eso comete ese acto de valentía extrema: amputar, cortar con todo lo conocido. Es que me parece fascinante el cálculo que hace. Renuncia a una certeza material, su estatus, por una incertidumbre que, al menos,
le ofrece seguridad emocional y física. Ya. Prefiere el frío que cala los huesos al rencor que pudre el alma. Es una elección de valores, no de necesidad. Y esa lección define todo lo que viene después. Porque ese nuevo entorno, aunque duro y cubierto de niebla, se convierte en el lienzo donde su hijo, El narrador, el narrador, pinta sus primeros recuerdos. Y es muy revelador qué es lo que recuerda. sí, porque José Luis, el autor, era un bebé en la mudanza. No tiene el recuerdo del trauma, de lo que se perdió. No. Sus primeros recuerdos, que él sitúa sobre 1955, son puramente sensoriales. No recuerda caras ni conversaciones. Recuerda el frío, la niebla espesa Y la mano de su padre. y la sensación de la mano de su padre sujetando la suya. ¿Qué nos dice eso de su infancia? Pues nos dice que su mundo era un mundo de sensaciones primarias, un poco desdibujado por esa niebla constante, pero con un punto de anclaje muy claro y seguro, su padre. Es una imagen muy potente. La niebla es la incertidumbre de esa nueva vida, lo desconocido, pero la mano de su padre es la certeza absoluta dentro de esa confusión. Es un ancla emocional potentísima. Y de esas sensaciones pasamos a anécdotas muy concretas que son una maravilla. Me encanta la de cuando su padre le enseñaba a raspar los magueyes. Sí, para extraer el aguamiel. ¿Eso es? Lo montaba en un burro para ir de planta en planta. Y suelta un detalle que me parece genial. El burro era tan inteligente que conocía de memoria el camino de regreso a casa. Es que esa imagen es una metáfora perfecta de toda la historia familiar, fíjate. A ver, Un niño pequeño montado en un burro en medio de una niebla que lo cubre todo. No se ve el camino. nada. Pero el burro, por pura rutina y sabiduría animal, sabe perfectamente a dónde va. El niño solo tiene que confiar. Es una confianza ciega, literalmente. Dice que le daba un golpecito con una rama y el burro echaba a andar, seguro. Exacto. Y esa confianza ciega en el burro es un reflejo de la confianza que toda la familia ha depositado en el padre. Claro. Domingo Aguilar los ha metido a todos en la niebla, en un futuro incierto. Pero al igual que el burro, él conoce el camino. O al menos proyecta la seguridad de conocerlo. Es verdad. El trabajo diario, esos pequeños rituales, no son solo para ganarse el pan, son lecciones prácticas de confianza, de cómo navegar en un mundo incierto. No hay discursos, hay demostraciones. Me gusta la metáfora, es brutal, pero por llevarte la contraria un poco. Dispara. ¿No hay también un punto casi de tristeza en esa imagen? Un niño que aprende a avanzar a ciegas, a confiar sin cuestionar, guiado por una fuerza que no controla. Es una pregunta muy interesante. Y sí, claro que existe ese riesgo si lo sacas de contexto. Ajá. Pero creo que aquí funciona de otra manera. No es una lección de obedece siempre, sino de, en momentos de incertidumbre total, acérrate a lo que te da seguridad. Es supervivencia. Es una lección de supervivencia, exacto. El padre no le está pidiendo que anule su juicio para siempre. Le está enseñando a identificar un ancla en medio de la tormenta. Primero, aprende a confiar para sobrevivir. Y luego, Ya construirá. con esa seguridad como base, ya podrá empezar a trazar su propio camino. Visto así, tiene más sentido. Es una base de seguridad sobre la que luego se puede construir. Y hablando de construir, hay otro recuerdo que lo encapsula todo. El del cocotito. El del cocotito, ¿sí? El texto lo describe como un recipiente natural, como una calabaza pequeña, de unos 2 litros, que era perfecto para sus manos de niño. Un detalle precioso. Es que es la clave. Su padre le da una herramienta de trabajo, pero a su medida, y le enseña a usarla con paciencia, cómo succionar el aguamiel con la boca para llenar el cocotito, cómo tapar después el maguey. Te lo imaginas, ¿verdad? Me imagino a ese crío intentando hacer todo eso y acabando con toda la cara pringada de néctar. Son esos detalles, esas pequeñas torpezas y logros, los que construyen los recuerdos de verdad, ¿no? Desde luego. Porque ese cocotito es un símbolo potentísimo. No es un recuerdo genérico de «mi padre me enseñó a trabajar». No, es muy concreto. Es el recuerdo del cocotito. El objeto concreto se convierte en el símbolo de la relación. El padre no solo le está enseñando una tarea, le está diciendo «tú eres parte de esto, eres útil y te doy las herramientas adecuadas para tu tamaño y tu fuerza». Le da un lugar. Es un acto de inclusión y de empoderamiento sutil pero increíblemente profundo. Le está entregando una responsabilidad a su medida. Vale. Entiendo la dureza y la belleza de esos primeros años, de esos recuerdos forjados en la niebla. Pero todo ese sacrificio,
Esa huida, ¿tenía un propósito? Claro. ¿Llegó a cumplirse? ¿Cuál fue el resultado real de esa decisión tan drástica a largo plazo? Pues el texto deja claro que sí, y con creces. El narrador afirma que el sacrificio de su padre permitió que todos los hijos tuvieran mejores oportunidades que las que habrían tenido en San Felipe. Bien. Pero más allá de lo material, el verdadero legado son los valores que Domingo les transmitió con el ejemplo: la honestidad, el respeto y, por encima de todo, la unión familiar. Y lo hizo desde una posición muy particular. El texto subraya un rasgo de su carácter que me parece fundamental: su fortaleza silenciosa. Sí, eso es clave. Hay una frase que es demoledora. Nunca habló abiertamente de sus miedos ni de las decisiones que pusieron a prueba su valor. Es fascinante, porque vivimos en una época que valora la comunicación constante, la vulnerabilidad expresada, la marca personal. Todo se cuenta. Se nos dice que hay que verbalizarlo todo, compartir nuestros miedos, contar nuestra historia. Y este hombre construyó un legado inmenso haciendo precisamente lo contrario: callando. Es tremendo. Su poder no residía en lo que decía, sino en lo que no necesitaba decir. Sus actos hablaban por él. Es el arquetipo del líder que no necesita proclamarse como tal. Su autoridad emana de su coherencia, de sus hechos. Y es tan potente que esa autoridad La que traspasa. traspasa las paredes de su casa. Y aquí viene otro giro de guión alucinante de esta historia. El de juez de paz. Exacto. El hombre que huye de su pueblo porque la justicia está rota, porque impera la ley de la venganza. Ajá. Llega a un sitio nuevo, Francisco Villa, y con el tiempo se convierte en el juez de paz de la comunidad. Es una paradoja increíble. Es la culminación de su historia. Es el universo dándole la razón de la forma más poética posible. Ya. Se convierte en la encarnación de aquello de lo que huyó. El texto dice que era conocido y respetado por su rectitud y su sentido de justicia. O sea, que no solo reconstruyó el microcosmos de su familia, No. sino que participó activamente en la construcción de los cimientos morales de su nueva comunidad. Pero eso me hace pensar, ¿la gente de su nuevo pueblo conocía su historia? ¿Sabían que había huido de una situación de violencia? Buena pregunta. Porque si lo sabían, confiarle el papel de juez es un acto de fe tremendo por parte de la comunidad. El texto no lo especifica, pero podemos suponer que en un pueblo pequeño las historias acaban por saberse. Claro, Y si lo sabían, el hecho de que lo eligieran es aún más significativo. totalmente. Demuestra que la gente no lo vio como un cobarde que huía, sino como un hombre de principios que se negó a participar en un sistema corrupto. Le vieron el valor. Vieron en él a alguien que valoraba la paz por encima de todo, precisamente porque conocía de primera mano la alternativa. Su pasado, lejos de ser una mancha, se convirtió en su mejor credencial. O sea que exportó los valores que quería preservar y los plantó en tierra nueva, y no solo florecieron para su familia, No, para todos. sino para todo el pueblo que lo acogió. Y si conectamos esto con la foto final, con el resultado tangible de todo, la cifra es asombrosa. Es la que decías al principio. El texto lo dice al final. De esa familia de 8 personas, los 2 padres y los 6 hijos, que se subieron a una carreta para huir de San Felipe, Sí, hoy la familia Aguilar cuenta con más de 150 miembros. es que ese dato lo pone todo en perspectiva. No estamos hablando de un legado abstracto o de buenos recuerdos. Estamos hablando de un hecho demográfico. Es tangible. 150 personas cuya existencia está directamente ligada a esa única decisión, a ese viaje a través de la niebla. Exactamente. La cronología no es solo la de una familia, es la de la creación de una nueva rama en el árbol de la humanidad. Qué bonito. Una rama que pudo crecer sana porque fue trasplantada a tiempo, lejos de un suelo tóxico. Y todo gracias a un jardinero silencioso que supo ver el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Y que tuvo el coraje de empezar de cero. Exacto. Hoy hemos desgranado la crónica de la familia Aguilar, una historia que nos demuestra cómo una decisión radical, motivada por la protección y no por la ambición, puede cambiar el curso de generaciones enteras. Sí, Hemos visto la dureza de empezar de nuevo, la belleza de esos recuerdos infantiles forjados en la niebla y el impacto brutal de un liderazgo silencioso. y nos deja con la idea de que los actos más valientes, los que de verdad cambian el mundo, a menudo no son los que llenan titulares o se anuncian a bombo y platillo. No, desde luego. Son decisiones calladas, a veces dolorosas, que se toman pensando en los que vendrán después. La verdadera fortaleza muchas veces no hace ruido. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas.
El texto es un homenaje a un padre que cargó con sus miedos en solitario para construir un refugio para los suyos. Así es. En la cultura actual que nos empuja a compartir cada bache, cada ansiedad, cada pequeña victoria en redes sociales, cabe preguntarse algo. A ver. ¿Qué valor reside en el sacrificio silencioso? Hemos perdido quizás la capacidad de admirar esa fortaleza que no necesita ser contada, sino que simplemente se demuestra con hechos.